Bueno, el abuso de confianza, nuestro tema central del día de hoy, lo miramos desde un punto de vista psicológico. Vamos a la parte jurídica. ¿Cómo está tipificado en el Código Penal el abuso de confianza? El doctor Luis Ernelio Palacios, que además es docente especialista en Derecho Penal, ya está con nosotros. Doctor Luis Ernelio, buena energía para ti, bienvenido, ¿cómo Buena estás? energía, Gracias, doctor, bienvenido. Jennifer María, Mauricio y por supuesto Bienvenido, Vico. Muy buenas tardes a todos los televidentes de este importante programa. Pues sí, el abuso de confianza está tipificado en el artículo 249 del ordenamiento punitivo, es decir, el Código Penal. Y muy parecido a lo que definían ahorita los televidentes, es cuando una persona desborda, va más allá de la intención de quien le ha dado la confianza en algo. Técnicamente, el abuso de confianza consiste en que una persona se apropie de una cosa que no le corresponde, la use más allá de la intención que tiene el propietario de esa cosa. Y este delito, por supuesto, tiene una penalización que oscila entre 1 año y los 4 años de prisión y una sanción pecuniaria que va entre los 10 y los 200 salarios mínimos legales mensuales. Doctor, cuando usted dice que es una cosa, entra ahí el tema también del dinero. Pongamos el ejemplo que cuando tratamos de hacer una investigación a profundidad de este tema, pues nos encontramos y es que muchísima, pero muchísima gente pide plata prestada y no la paga. Y lo hace entre círculos, o muchas veces, por ejemplo, Mauro tiene un local y yo le digo, ve, arrendámelo, y entonces como somos panas, él dice, sí, dale pues, y entonces Mauro el primer mes, Vico, y el arriendo, yo no, Mauro, me está yendo mal, el siguiente mes, Vico, y el arriendo, no, me fue más mal que el mes pasado, y ya pasan 4 o 5 meses, y como no hay un contrato, eso está constituido también dentro de lo que acaba de explicar como abuso de confianza. Por supuesto, es que cuando hablamos de cosas no solamente hacemos referencia a un objeto como tal, sino también al préstamo de dinero. Es un delito que se da con frecuencia entre ese círculo de amigos, entre los familiares, porque uno nunca va a decir que hay abuso de confianza con un desconocido, porque yo no le voy a prestar el carro a una persona que desconozco, no le voy a prestar dinero a una persona que desconozco. Siempre es esa persona cercana, bien por condiciones de parentesco o bien porque exista una amistad estrecha. Y es lo que precisamente desborda ese tema de abuso de confianza, porque existe esa confianza entre la persona que está entregando la cosa. Y el dinero hace parte de ello como si fuese un vehículo, como si fuese cualquier otro objeto que se recibe de calidad de préstamo. Doctor, y cuando hablamos, bueno, ya de dinero o de cosas materiales, pero entremos en un tema más profundo. Cuando hablamos, por ejemplo, ahí se estaba hablando de familiares, de compañeros de trabajo, pero cuando hablamos de verdad de ese jefe que puede abusar de la confianza de su empleado, haciéndolo trabajar más horas, eso ya no tiene nada que ver con cosas materiales, pero también está catalogado como abuso de confianza. Bueno, ya cuando hay una relación laboral no podríamos decir propiamente que es un abuso de confianza. Ya hay un exceso en la jornada ordinaria laboral. Recordemos que hoy está en 46 horas semanales y si tengo un jefe y me dice que trabaje más allá, una cosa es que yo voluntariamente quiera colaborar con la empresa y me quede más tiempo. Porque entre otras cosas recordemos que el trabajo es una actividad totalmente libre. Si yo no quiero quedarme más de las horas, pues no voy a quedarme. Si el jefe me dice que me quede, es porque debe haber una remuneración por ese horario adicional que voy a trabajar dentro del ordinario que me ha establecido pues la ley de la empresa. Entonces no podríamos decir. Pero entonces allí habría, digamos que podríamos hablar de una manipulación, podríamos diferenciar entonces entre qué es un abuso de confianza y una manipulación por el poder que ejerce sobre el, digamos, sobre el súbdito. Bueno, más bien nos iríamos por ese lado, en que hay una manipulación en el sentido de que, recordemos, el trabajador está subordinado frente al empleador y uno por no perder el trabajo, el jefe le dice, hombre, ¿por qué no te quedas 2 horitas más, 1 horita más, 30 minutos más? Eso es posible que se haga, pero uno lo hace más allá de la intencionalidad de uno querer hacerlo, es mirando esa posición o esa relación vertical que existe entre el empleador y el trabajador, y es posible hacerlo.
Doctor, analicemos este caso. Van llegando los casos de nuestros televidentes. Si los tienen, sería muy oportuno, además para que todos aprendamos, porque el tema de confianza, de abuso de confianza se puede prevenir, Mauro. O sea, si uno ve espejos, si yo me di cuenta que Mauro por prestar y prestar, pues lo tumbaron, le dieron la nuca, como dicen popularmente, no lo voy a hacer. Esto es un espejo. Mira lo que nos dicen desde Barranquilla, qué bueno que nos vean desde la costa. Y nos dicen por acá, buenas tardes del sol, y allá sí que hace sol. Soy Melfi López, perdón, desde Barranquilla, y dice ella, hemos sufrido abuso de confianza porque le vendimos una moto. Escuche este caso, doctor. Nuestra moto a unos amigos, ellos nos dieron la mitad y quedaron que en pocos días nos daban la otra mitad. Pues esos pocos días se han convertido en 10 meses. Han pasado 10 meses, doctor. Ellos no han pagado esa otra mitad y nada que responden. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, normalmente cuando se trata de venta de vehículos, recordemos, hay eventos en donde la persona deja el traspaso abierto para cuando se formalice ya, digamos, el pago total. Esa es una opción que pueden tener ellos, manifestar de que no van a hacer el traspaso hasta tanto no se pague el saldo de la deuda. Esto puede ocurrir y ocurre con frecuencia en nuestros medios. Ese es un típico abuso de confianza. Pero también puede suceder de que ya hicieron el traspaso a nombre de esa persona, no ha querido pagar, pues ustedes pueden tener otras opciones, una prueba anticipada que puede acudirse ante un juez de la República e inducir si no hay un documento que soporte la deuda, como suele suceder. Como somos amigos, como somos familiar, no le hice firmar ningún documento, le traspasé el vehículo y ahorita qué problema para que me pague el saldo. Entonces puedo acercarme ante un juez de la República, solicitar una prueba anticipada y con eso buscar la forma de recuperar el dinero. Doctor, y nos siguen llegando mensajes porque todos nuestros televidentes están aprovechando, obviamente, que usted está aquí con todo su conocimiento y nos están mandando sus preguntas. Y aquí nos dice uno, buenas tardes. ¿Me ayudas a leer, Vico? Porque claro que sí. No ¿Qué hacer con el abuso de una empresa en recargar trabajo? Mire este caso, es de un aprendiz, dice, ejemplo, 2 cargos a un aprendiz del SENA, lo pone como pregunta, que solo pagan el 75% del salario mínimo. ¿Esto es considerado como abuso laboral o abuso de confianza? Bueno, se puede dar de los dos casos, ¿cierto? Abuso de confianza aprovechando que es un joven que está en su proceso de práctica porque va a tener un reconocimiento, un título del SENA y para ello es necesario pues que oficie como aprendiz en una empresa y también es posible que tenga esa otra connotación que es que hay una relación casi que laboral allí, en donde el jefe, el otro está interesado en graduarse, no puede negarse y trabaja más allá de las horas que le indica la norma y ahí se puede también entrar a evidenciar un abuso de confianza por parte del empleador y por parte, por supuesto, de esa persona que tiene autoridad sobre ese estudiante. Es un tema ahí delicado. Una pregunta, ya va más personal. ¿Es abuso de confianza cuando llaman al abogado, el primo, el amigo, a preguntarle un caso? Vea, me pasó de esto. Doctor, ¿cuántas veces han abusado de su confianza amigos suyos, familiares que le han preguntado, me pasó de eso? Usted les dice todo y luego ni siquiera le preguntan cuánto le debo. Bueno, eso también es común, ¿cierto? No solamente los familiares, sino que a los programas también lo invitan a uno, ¿cierto? Y empiezan a llamar los televidentes a dejar mensajes. Pero Oiga. no podemos decir que es abuso de confianza aquí. Oiga, Doc. ¿Para qué le preguntó eso? Esa pregunta le dio pie. Bueno, doctor Ernelio, ¿cómo se puede, digamos, prevenir el abuso de confianza en entornos laborales o institucionales? Bueno, yo creo que toda empresa tiene un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo contiene pues, la forma como debe darse la relación. Si hay algo que me estén dando órdenes que va más allá de ese reglamento, ahí comienza ya a configurarse un abuso de confianza cuando ese más allá no tiene una retribución. Por eso hacemos la claridad. Como empleador tengo la facultad de poder indicarle a mi trabajador y él la facultad de obedecer. Entonces a mí me dicen va a trabajar 46 horas a la semana, pero de pronto me dicen el viernes usted se va a quedar 1 hora más porque necesito que usted se quede 1 hora más, pero no le voy a pagar esa hora extra. Ahí se puede haber un abuso de autoridad, un abuso de confianza, un abuso en su condición de empleador, porque si le va a decir que es un poco más, entonces ahí va el problema. No se puede constituir abuso de confianza cuando a mí me contratan para una actividad y el empleador necesita que yo le haga otra actividad que puede estar dentro de mis posibilidades.
trabajo aquí, pero me dice, vaya, cómpreme de pronto a la tienda una hamburguesa, algo, yo puedo ir a hacerlo. Ahí no hay abuso de confianza porque mientras esté cumpliendo las órdenes y dentro de ese horario, no se está configurando el abuso de confianza. Ok. Oiga, esta sí que es común, doctor Luis Ernelio y televidentes, y yo creo que nos ha pasado a todos. Dice, buenas tardes, excelente programa. Si se sirve de fiador y no pagan, eso es abuso de confianza, dice Elizabeth Vivas desde Brisas de Los Álamos. ¿Qué dice, doctor Ernelio? Bueno, no sé si todavía existan personas que sirvan de fiadores, porque en estos tiempos ya casi Hay nadie empresas que, o sea, empresas que ofrecen el servicio de fiadores. Porque por lo menos fiadores siguen pidiendo para muchas cosas. Uy, Entonces qué tiene que pereza. haber alguien que se preste de Y con fiador. propiedad raíz que es más difícil Sí. de conseguir. Sí, ese es otro ejemplo, Mauricio, y típico, muy puntual. Casi siempre se requiere un fiador. ¿Y a quién ponemos de fiador? A alguien que conocemos, a alguien de la familia, alguien que tiene de pronto un buen nombre en el campo comercial. ¿Y cómo hace uno para decir no voy a servirle de fiador? Ahí hay otro problema, un conflicto familiar con el amigo, etcétera, etcétera, un malestar. Pero yo no diría que es abuso de confianza mientras la persona de manera voluntaria admita, pero sí el resultado de esa admisión, que es el incumplimiento de parte de quien se beneficia de esa persona que ha depositado la confianza en que él va a cumplir con el pago de esa obligación y al final le toca a uno como fiador pagarlo. Ahí Pagar, hay un abuso claro, de porque ellos se confianza. convierten en deudores solidarios. Una vez uno dice, sí, está bien, yo te ayudo, uno es deudor solidario. Entonces uno tiene que pagar en las mismas condiciones en que pagaría el deudor principal, ¿o no, Doc? Por supuesto, por eso se llama deudor solidario. Tiene la misma responsabilidad que el tomador de la obligación. No se beneficia, pero está respaldando con su firma que le entreguen el crédito a esa persona. Doctor, si yo le debo plata a alguien, llegamos a una instancia legal porque yo nunca le pagué. ¿Cómo es ese proceso? ¿Esa plata se pierde finalmente? He escuchado el término de menor cuantía y entonces eso no tiene mayor proyección frente a, y ya, como quien dice, perdió el año, tiene unos topes como tal, a uno le deben de deber, valga la redundancia, más de 100, 200, 300 millones, o finalmente yo puedo ir a una casa de conciliación por 50.000 pesos que me deben y no me quieren pagar. ¿Y qué tanto obliga la ley a pagar a la otra persona? Bueno, la norma no indica que exista una tasa X o una cifra X para poder exigir el pago. Las cuantías ya es en el término jurídico, en el término de los abogados, que el Código General del Proceso establece los procesos de mínima cuantía, y esa mínima cuantía, a diferencia de lo que usted dice, Vico, no es tan poca. La mínima cuantía son 40 salarios mínimos legales mensuales. Hoy, es decir, está en 52 millones de pesos la mínima cuantía. La menor cuantía va hasta 150 salarios mínimos y mayor cuantía más de 150 salarios mínimos. Es decir, si a usted le deben 100.000 pesos, usted puede, a través de una demanda, exigir que se los paguen y ningún juez puede rehusarse a tramitar ese proceso. De hecho, cuando inicié, mi primera demanda fueron 30.000 pesos y fui a cobrarlos jurídicamente y el deudor me dijo, no, yo no iba a pagar. Y al final me tocó accionar la justicia y demandamos. Y la persona terminó pagando. Entonces, la mínima cuantía... ¿Pero paga cuando quiere? No, ¿O como quiere? ¿O como puede? Dependiendo, porque hay una figura que es el proceso ejecutivo en civil. Y el proceso ejecutivo tiene como finalidad lograr ese pago. Y para lograr ese pago se busca algún bien que garantice el salario, el vehículo, la casa. Es decir, si me deben 100.000 pesos y tiene una casa en el barrio Ciudad Jardín, pues yo puedo demandar y embargar la casa de Ciudad Jardín por 100.000 pesos. La ley no me impide o no me prohíbe que yo pueda iniciar Ay, el que me proceso. deba a alguien de Ciudad Jardín. Oiga, Quedarme con doctor una Ernelio, y casita. entonces, finalmente, ¿cuáles son esos recursos jurídicos que yo tengo si soy víctima de abuso de confianza ante la justicia? Bueno, dependiendo del abuso de confianza, si estamos hablando que usted fue codeudor en una obligación, yo puedo pagar esa obligación y con ese título que sirvió de respaldo o de base para poder exigir el pago, repetir contra esa persona. Luis Ernelio le sirvió de fiador a Mauricio. Mauricio no pagó, entonces yo voy y pago esa obligación porque necesito tener buen nombre crediticio ante las entidades. Entonces yo le sigo a esa entidad que certifique quién pagó esa obligación y con esa certificación yo lo puedo guardar y exigirlo en algún momento cuando la persona obligada a hacerlo, por alguna circunstancia, no pudo pagar, mañana ya tiene capacidad económica, con ese título yo puedo repetir contra él y eso es válido.
Doctor Luis Palacios, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por ampliarnos este panorama. Creo que a todos nos quedó muy claro. Buena energía. Luis Ernelio, buena energía para ti. usted. Bienvenido, Igualmente, gracias. Doctor, necesito Mauricio. demandar a un Gracias. ex que me quedó viendo 11 millones. Eso es súper abuso de confianza, pero ahora hablamos de eso. Prescribió. Ojo que eso ya prescribió, porque eso ya ha pasado Ya había mucho prescrito, tiempo. sí. Pero vea, ya le ¿Sí? van a hacer la Eso fue hace consulta. 6 años. No lo vaya a tomar Bueno. como uso de confianza, que es una consulta. Si eso sucedió hace 6 años, ya prescribió, porque dependiendo el título, son 3 años que dura una letra de cambio, un CDT, el No, cheque eso fue son 6 abuso de meses. confianza. Yo le presté así. Vea, de la pero nada. ya ¿Se quiere ganar una platica? Por supuesto que Ayúdeme a estamos cobrar para esos eso. 11 Ay, no, millones. no fue abuso de Eso. confianza, sino abuso de su amor. Ya venimos, porque hoy hay una celebración mundial, compañeros y doctor, y es muy importante tenerla presente. Hace algunos días estábamos preocupados en Colombia por un brote de dengue fuerte en nuestro país y esa alerta que tuvo fumigaciones y campañas a partir de la Secretaría de Salud Departamental en nuestro paraíso de todos, pues hoy seguramente tiene una actualización y hoy se celebra el Día Mundial contra el Dengue, así que venimos a analizar cómo nos está yendo y qué tanto estamos previniendo. Ya venimos.